Todos tenemos una enorme responsabilidad, que no es otra que la de poner nuestros dones y talento al servicio de los demás. Eso es básicamente lo que significa liderar, y es mucho más simple de lo que nos han contado habitualmente, porque si de algo se han vertido ríos de tinta y se han rellenado minutos y minutos de vídeos, es precisamente sobre el tema del liderazgo. Soy Ramón Maurel, formador y coach en liderazgo, y lo que quiero mostrarte es una serie de ideas un tanto diferentes a las que habitualmente están admitidas con el tema del liderazgo, porque creo que realmente se ha hecho un uso bastante desmedido de la palabra liderazgo y, por decirlo de manera coloquial, se ha puesto el carro antes que los bueyes en muchos de los aspectos. Es decir, estamos buscando hacia afuera ese liderazgo cuando realmente el liderazgo auténtico es el que todos y cada uno de nosotros expresamos desde el interior. Os voy a mostrar lo primero, 3 grandes errores, vamos a decirlo así, que están admitidos en el mundo del liderazgo y que creo que merecen, digamos, un punto de atención y de cambio de perspectiva, de paradigma sobre lo que realmente representan. La primera de estas afirmaciones sobre el liderazgo que está comúnmente aceptada es que un líder es alguien que tiene seguidores. Y efectivamente, un líder tiene seguidores, pero el tener seguidores es la consecuencia de lo que esa persona hace como líder, con lo cual no es cuestión de buscar esa fama, no es cuestión de buscar esa cantidad de gente que te siga, sino de, primeramente, qué es lo que tienes que hacer dentro de ti para que atraigas a todo ese grupo de personas que, por supuesto, un líder tiene a su alrededor. Claro, aquí es donde comienza el auténtico viaje del líder, ¿no? Porque cuando esperamos tener seguidores, siempre estamos poniéndolo en que haya otras personas que hagan algo, otras personas que les guste la manera en la que enfoco los temas, mi visión, que sean inspirados por lo que yo puedo representar, pero realmente eso solo ocurre cuando arrancamos por nosotros mismos. Es decir, cuando empezamos a mirar lo que ocurre dentro de nosotros, que no es nada agradable, y a partir de ahí empezamos a cambiar una serie de cosas. ¿Qué cosas? Bueno, pues básicamente cuando nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones son las que corresponden a un líder y no las que les corresponden a una víctima. Por ejemplo, a las víctimas les encantan los rumores. Dentro del entorno laboral, esas personas las conoces seguro, y en algún caso yo mismo he sido el primero que he divulgado algún que otro rumor, ¿no? Donde estás hablando de cosas que ocurren, estás hablando de otras personas, y lo que ocurre realmente es que estás hablando de otros para no ocuparte de ti mismo, para no ocuparte de lo que realmente sabes que te tienes que ocupar, que es todos esos problemas, todas esas inseguridades que están ocurriendo en tu vida y que postergas habitualmente ocupándote de hablar de otros. O, por ejemplo, todas esas excusas que ponen las víctimas cuando, como se suele decir, quien se excusa por sus fracasos debería de excusarse también por sus éxitos. Yo recuerdo una experiencia en una de las compañías con las que trabajé, que cuando era una compañía de venta de ropa, que cuando la ropa se vendía, pues todo el mundo se atribuía el mérito de la venta de la ropa. Sin embargo, cuando las ventas no iban bien, habitualmente era el tiempo el que hacía que la gente no fuese a las tiendas, que la oferta entonces ya estuviese descompensada. Por supuesto que el tiempo podía influir, pero seguro que también influía cuando había buenas ventas y nadie, en ese caso, agradecía al buen tiempo la venta del producto. Otra de las cosas que las víctimas les encanta hacer y los líderes rechazan completamente son las quejas. Cuando uno empieza a quejarse por lo mal que está todo, pero solamente se queja, no se ocupa de hacer nada. Y un ejemplo muy habitual, ¿no?, es cuando estamos en un restaurante, una cafetería, y no nos gusta el servicio, no pensamos que la comida que nos han puesto no tiene el nivel de calidad adecuado al precio que estamos pagando y nos quejamos, pero
no le decimos al camarero o al chef qué es lo que nos ha gustado, porque cuando hacemos eso, lo primero es, cuando no se lo decimos, estamos evitando el conflicto, no queremos ese conflicto, pero sin embargo, en privado sí que pues nos quejamos de lo que nos ha ocurrido. Pero sobre todo, como líderes, no le estamos dando la oportunidad a ese camarero, a ese chef, a ese restaurante, a ese local, de poder mejorar las cosas, de darnos una segunda oportunidad de volver o incluso obviamente corregir rápidamente sobre otros clientes que estén en el momento. Preferimos en muchos casos no decirnos nada y no volver en lugar de dar esa oportunidad para que mejoren, como habitualmente hace un líder, ¿no? Nos gusta que los líderes nos inspiren para mejorar, pero nosotros no damos esa opción cuando tenemos en lo pequeño, en lo simple y en lo ordinario la capacidad de hacerlo. O por ejemplo, el apelar a la falta de medios, ¿no? Si yo tuviese mejores medios, entonces podría hacer muchas mejores cosas. O, como yo no he tenido una formación en una escuela de negocios, claro, los títulos, los puestos importantes se lo dan al otro y para nada. Hoy en día el conocimiento es más barato que nunca y está al alcance de todos. Hay un montón de vídeos gratuitos. Un libro cuesta unos pocos euros y da un conocimiento enorme. Y es cuando invertimos nuestro tiempo, cuando invertimos nuestra creatividad, nuestra pasión, nuestro talento, cuando realmente obtenemos los retornos en ese mundo del liderazgo que esperamos. No cuando pensamos que nos falta algo. Tenerlo lo tenemos todo. Tenemos vida, tenemos conocimiento, tenemos acceso a un montón de información, con lo cual, si no lo utilizamos, es básicamente porque no estamos poniendo la actitud adecuada para aprovechar todo lo que sí que tenemos. Y básicamente esa es la diferencia entre el líder y la víctima. La víctima siempre ve los problemas, el líder siempre ve las oportunidades. Por lo tanto, volviendo al principio de esta parte, el líder tiene seguidores, sí, pero porque previamente ha descartado todos esos rumores, quejas, todo ese pensar en lo que no puede y se ha enfocado en hacer todo lo que sí que puede hacer. Por lo tanto, donde sería, digamos, colocarnos en el punto adecuado es que un líder se responsabiliza de todo aquello que le ocurre en su vida. Y cuando las personas nos responsabilizamos de todo lo que nos ocurre, en lugar de ponerlo fuera, es cuando las personas que están a nuestro alrededor empiezan a querer acercarse a nosotros. El segundo de los errores que habitualmente se tienen en este entendimiento de lo que es el liderazgo es que un líder es alguien que tiene un cargo, que tiene un título, alguien que tiene el poder para hacer, digamos, cosas y que si no hay una asociación entre jefe y líder, aquello no funciona. Bueno, para poder explicarte que esto no es así, vamos a irnos atrás en el tiempo y a contar una historia que a mí particularmente me gusta, que es la historia del inicio de la aviación. En el 1900, cuando en Estados Unidos había toda una fiebre por intentar ser los primeros en lograr que el hombre volase. Y en aquellos momentos había dos hermanos, los hermanos Wright, que regentaban una tienda de bicicletas, pero que les apasionaba el mundo de la aviación. Habían hecho su invento, lo que llaman las bicicletas seguras, bicicletas que tenían dos ruedas iguales, es decir, las bicicletas que tenemos ahora mismo, que conocemos nosotros, en lugar de esas antiguas que tenían una más grande y otra más pequeña, y ellos lo que querían, y lo cito textualmente, era aportar su granito de arena para lograr el éxito final, que era que el hombre finalmente volase. Recaudaron, a través de préstamos personales, unos $1.000 para comenzar con sus pruebas, con sus maquetas, con ese primer aeroplano que utilizaron para diseñarlo. $1.000. Lo que la gente no sabe es que al mismo tiempo había un competidor, Samuel Langley, que era un poco el representante oficial, ¿no?, de esa carrera por lograr ser el primer hombre en lograr despegar del suelo. Langley
tenía el apoyo de todos los medios estatales, tenía muy buenos contactos y gracias a todos esos contactos en las instituciones, en los políticos, había logrado recaudar $50.000, el equivalente en estos tiempos a $1.000.000. ¿Para qué? Para reclutar a las mejores mentes, al mejor conocimiento, a tener todo lo que el dinero puede comprar para llegar a ser, y ese era su propósito, el primer hombre en despegar del suelo. Todos sabemos lo que ocurrió. Los hermanos Wright, con su pasión, con su esfuerzo, con todo su don, con todo el talento que tenía, lograron hacer que esa primera maqueta del Flyer One durante unos pocos instantes despegase del suelo y se llevasen la gloria de ser los inventores de la aviación moderna. Lo que ocurrió después es un poco lo que diferencia a los auténticos líderes de los que no lo son. Porque Langley automáticamente abandonó sus intentos de seguir con la mejora que podía haberlo hecho de ese prototipo de los hermanos Wright, porque tenía las mejores mentes, tenía los mejores recursos, pero todos ellos abandonaron porque en el fondo su propósito era un propósito muy egocéntrico, era ser ellos los primeros. En el momento en que ya no lo fueron, ya no les interesó seguir con todo lo que representaba dar a la humanidad un nuevo medio de transporte, sino que abandonaron, y como dijo posteriormente un congresista, lo único que hizo volar Langley fue el dinero de los contribuyentes. Mientras que los hermanos Wright continuaron con todo ese desarrollo de sus prototipos y han quedado para el resto de los tiempos como los inventores de la aviación moderna. ¿Qué quiero decir con esto? Los hermanos Wright tenían un propósito, y un propósito que iba más allá de ellos mismos, que era aportar simplemente su grano de arena, poner todo su conocimiento al servicio de algo mayor que ellos mismos. Mientras que en Langley lo único, y su equipo, lo único que querían eran ser los primeros, que era algo realmente efímero y simplemente para figurar en los libros. Por lo tanto, para ser un líder no se necesitan cargos, no se necesita poder. Langley lo tenía. Lo que se necesita es un propósito que realmente te inspire especialmente en los momentos difíciles. Por lo tanto, ese líder lo que necesitamos para ser líderes es tener un propósito de servicio más grande que nosotros. Algo que esté a disposición del resto. Y cuando se tiene un propósito, y este es uno de los temas clave, simplemente no se puede no hacerlo. Mucha gente me pregunta, bueno, ¿cómo haces para tener la motivación para seguir trabajando en aquello que te gusta, ¿no? Y es que la respuesta es implícita. Si tanto te gusta, es que simplemente no puedes no hacerlo, no tienes que buscar esa motivación. El tercero de los errores que habitualmente están asociados con el tema del liderazgo es que el liderazgo implica poder. Y la respuesta es sí, pero poder personal. Y aquí pues cito un caso controvertido, pero bastante conocido, que es el de Greta Thunberg. Greta Thunberg es un icono de la lucha por el medio ambiente y si nos remontamos a cómo comenzó Greta Thunberg, simplemente era una adolescente que los viernes por la mañana decidía no ir a clase y ponerse delante del Parlamento sueco con una pancarta que decía exactamente huelga escolar por el clima. Cuando Greta comenzó ella sola, a pesar de que la pancarta ponía huelga escolar. Y obviamente el primer día fue sola, el siguiente viernes fue sola, y así sucesivamente hasta que, a base de perseverar en algo que para ella era realmente importante, empezó a tener la atención de medios de comunicación y se empezaron a sumar otros jóvenes. De ahí hasta lo que ya conocemos ahora, el resto es historia. Pero lo importante es que Greta utilizó su poder personal, eso que sí que tiene, porque en ese momento no tenía ningún tipo de poder o influencia sobre los demás, para mover al resto de personas. Una de las características de Greta Thunberg es que padece del síndrome de Asperger, que es un tipo, digamos, cercano al autismo. Y eso le hace expresarse con la vehemencia con la que en muchos momentos se expresa. En la BBC, al entrevistarla, le preguntaron precisamente si padecía el síndrome de Asperger
y su respuesta textual fue que ser diferente es un regalo. Esa es la manera en la que un líder enfoca todo, no como una dificultad, sino qué es lo que hay aquí para mí. Y lo que no mucha gente conoce, y esto es muy importante, es que Greta Thunberg comenzó en su propia casa a hacer los cambios, es decir, con su familia, empezaron a utilizar otros medios de transporte menos contaminantes que los que utilizaban. Dejaron de comer carne, puesto que la producción de CO2 por kilo de carne es muy superior a las proteínas que se obtienen de origen vegetal. Es decir, Greta comenzó en lo pequeño, en lo simple, en lo cotidiano, donde podía hacer cosas inicialmente y después con una pancarta, para lo cual necesita gran inversión, y desde ahí tenía la credibilidad personal para poder pedirle a los demás que hiciesen algo o que se uniesen a su movimiento. Yo personalmente no comparto muchas de las ideas que tiene Greta Thunberg, pero desde luego es absolutamente innegable que la manera en la que ha llegado a liderar ese movimiento es impecable en muchos aspectos, porque todo el poder, la influencia que ella tiene ha emanado efectivamente de lo que primero ha hecho en pequeño y de lo que a continuación se ha atrevido a hacer en grande. Por lo tanto, la conclusión un poco de todo esto es que todo es un poco al revés de lo que nos han contado, es decir, un líder es alguien que solamente quiere liderarse a sí mismo. Y esto lo explico con una frase que decía Mahatma Gandhi y que a mí me ha gustado siempre mucho. Y él decía que cuando él era joven pedía fuerza a Dios para cambiar el mundo. Cuando se hizo ya un hombre maduro, pedía fuerza a Dios para poder cambiar su país. Ya de viejo, lo que pedía era fuerza a Dios para poder cambiarse a sí mismo. En eso se resume directamente lo que es este viaje del liderazgo, ¿no? Conectar cada uno con sus 4 fortalezas y desde ahí ser capaz de expresar eso con el mundo. ¿Y cuáles son estas 4 fortalezas que todo líder tiene que cultivar para poder mostrarse como es? Bueno, pues en primer lugar, la fortaleza espiritual, que tiene que ver, por un lado, con cuál es el propósito de nuestra vida, cuál es el propósito del líder en cada momento y conectar con esas cualidades esenciales que muestra todo líder. La humildad, la generosidad, la gratitud, la empatía, la creatividad, la pasión, eso que todos tenemos y que muchas veces dejamos de expresar por nuestros miedos, por nuestra apatía, por nuestra ira, por nuestro enfado, nuestro aburrimiento, todo ello emociones que pertenecen al ego. En segundo lugar, conectar con la fortaleza física. La fortaleza física entendiendo como la energía que tiene el líder para poder mover el mundo, su mundo, alrededor. Y en el fondo es siempre lo que todos buscamos, ¿no? Lo que tanto nos atrae de los líderes. Eso, estar constantemente moviéndose, haciendo nuevas cosas, buscando nuevas metas, nuevos objetivos alineados con ese propósito de la vida, que, por supuesto, y ahí vamos a la tercera de las fortalezas, la fortaleza mental, se expresa en esa mentalidad que tienen los líderes, esa mentalidad de no querer saber nada de las excusas, no querer saber nada de la queja, ser ellos los auténticos dueños de cada cosa que ocurre en su vida, aceptando, pero no por ello resignándose ante las adversidades que en muchos casos la vida les envía. En el fondo sabemos que las estrellas brillan con más fuerza en las noches más oscuras. Y ahí es donde los líderes realmente se muestran, en las adversidades. Cuando todo es sencillo, todos podemos liderar. Cuando las cosas se complican, solo unos pocos se mantienen en lo que son realmente sus convicciones, su visión del mundo, su propósito, lo que realmente les inspira. Y por supuesto, la clave, la fortaleza emocional. Esa vulnerabilidad que realmente nos hace más fuertes. Y es esa vulnerabilidad, ese sentir las emociones, ese ser capaz de mostrar las emociones sin tanta coraza, que nos hace que nos conecte con el resto de las personas. Cuando vemos que alguien dice abiertamente que lo está pasando mal, el sufrimiento que tiene, pero aún así sigue adelante. Cuando pedimos ayuda, porque realmente no encontramos luz en el camino, realmente eso
es lo que nos conecta con otros seres humanos. Y eso es lo que un líder le hace realmente un líder, el ser muy humano. Todo eso, obviamente, son ideas que hay que llevar al día a día con lo que yo denomino las acciones conectadas. Es decir, cuando uno tiene claro el propósito, el para qué hace cada cosa, a continuación actúa. No preguntándose qué es lo que nos gustaría hacer. Un líder no se pregunta qué es lo que le gusta hacer. Un líder lo que se pregunta es qué es lo que hay que hacer para seguir avanzando por mi propósito. Aunque no sean cosas que le gusten. No necesariamente te tiene que gustar la persona con la que estás teniendo que llegar a un acuerdo, pero sabes que es necesario para poder avanzar. No necesariamente tienes que estar de acuerdo con todo lo que dice otra persona, pero al menos tienes que ser capaz de escucharle y de entender su punto de vista para poder encontrar un punto de unión, como ocurre en tantas negociaciones que salen adelante porque el líder es el que busca cuál es el punto de encuentro, no cuáles son las posiciones que nos separan. Y en el fondo, como digo siempre, para ser un líder, lo primero es que nosotros mismos tenemos que ser ese líder al que nos gustaría seguir. Y desde ahí, con total seguridad, habrá otras personas que nos quieran seguir.